Experimentar el miedo puede ser adictivo, aunque sea difícil de entender para las personas que no lo disfrutan. Ocurre lo mismo con los adictos a la adrenalina que practican deportes extremos, pero para pasar miedo no se requiere un entrenamiento especial ni un equipamiento costoso. Basta con las ganas de encender el televisor o el ordenador y buscar estos productos que están diseñados para acelerarnos el corazón y hacernos saltar del sofá. Claro que lo que nos asusta es muy relativo y no todos respondemos de la misma manera a los mismos estímulos. Por ejemplo, si hablamos de cine, tal vez muchos de ustedes prefieran el subgénero paranormal de found footage. Nos da una ilusión de realidad que puede ser muy inquietante. Muchos otros rechazarán esta elección ya que prefieren algo más tangible, algo que sea más cercano a una experiencia que cualquiera pueda vivir en el mundo real y solo sientan que su ritmo cardíaco se acelera ante un buen slasher. Para gustos, los colores, como dicen los abuelos. Pero en lo que todo buen amante del terror estará de acuerdo es que la mejor etiqueta, sea en el género que sea, es esta, basado en hechos reales. Y por extraño que parezca, las películas más impensadas están muchas veces basadas en estos hechos reales. Y hoy, precisamente, te voy a hablar de una de las filmaciones más populares en los últimos años, una cinta de terror sobrenatural salida de los polvorientos archivos de la pareja de investigadores paranormales más famosos de todos los tiempos, los Warren. Te contaré su relación con los demonios más antiguos, el vampirismo y cómo todo esto se conecta con otros casos investigados por el mítico matrimonio Warren de la década del 70. Prepárate porque vamos a sacar a la luz los detalles más inquietantes detrás de uno de los personajes más aterradores de la franquicia de terror más exitosa de la última década. Ed y Lorraine Warren tuvieron una vida excepcional. Casi podría decirse que fueron la inspiración de los exploradores urbanos del siglo XXI o los reality shows de temática paranormal. Pero la imagen que presentaban ante el mundo y especialmente la prensa era muy diferente, sobre todo porque al no existir la facilidad de difusión con la que hoy contamos, todo su trabajo se conoce a través de sus archivos y de las conferencias y entrevistas que dieron en vida. Este extenso archivo, además de su archifamoso museo de curiosidades paranormales y objetos malditos, se ha convertido en el oasis donde han ido a beber los productores de Hollywood, ansiosos por encontrar historias lo bastante potentes como para sacudir a un público cada vez más curtido y difícil de impresionar. Como te decía al principio, decir que una historia tiene una base real es la mejor carta de presentación, en especial si hablamos de casos donde intervienen fantasmas, demonios y posesiones. Tras el éxito cosechado por la saga del Conjuro, basada en las experiencias del matrimonio Warren, en 2017 se puso en marcha una producción que sería anunciada como la precuela que todos esperaban. Danon, o La monja en español, se basaba en un caso que los Warren investigaron en Inglaterra en la década del 70, y aunque la película tuvo una crítica dividida, la atmósfera y la actuación fueron tan impactantes que próximamente veremos la secuela en La monja 2. No es casualidad que se apueste de nuevo al personaje. La película se convirtió en un éxito de taquilla y recaudó más de $360 millones, con un presupuesto de 22 millones y se convirtió en la más taquillera de la saga. Quienes ya han visto la segunda entrega dicen que supera ampliamente la primera, pero lo que nos interesa en esta ocasión es la historia real detrás de este personaje. Una historia que ha permanecido oculto incluso para los fanáticos de su versión cinematográfica. Si hay un lugar en el mundo que parece creado a propósito para las apariciones y los espectros que deambulan por escenarios siniestros o tétricos, ese es Inglaterra. Y es hasta ahí que debemos ir para encontrarnos con el origen del personaje de la monja. Más allá de la documentación reunida por los Warren, fue el yerno de Ed y Lorraine quien declaró que el matrimonio de investigadores y demonólogos se topó con una entidad que se corresponde a la imagen de una monja de ultratumba.
Tony Spera, quien se involucró a fondo con las actividades de sus suegros, comentó en una entrevista cuál había sido el origen de este caso y cómo Ed y Lorraine acabaron al otro lado del Océano Atlántico persiguiendo una aparición en la iglesia de Borley al sur de Inglaterra. Ya en aquellos años los Warren habían ganado el suficiente prestigio como para que desde distintos lugares del mundo les llegaran informes de casos curiosos, paranormales o directamente desesperados pidiendo ayuda. Las noticias acerca de la iglesia de Borley fueron lo bastante detallados como para que Ed y Lorraine partieran rumbo a Inglaterra. En resumen, desde largo tiempo atrás se decía que la iglesia de Borley estaba embrujada y los hechos inexplicables eran tan frecuentes que la preocupación se extendió a los alrededores del templo. Según estos informes, se trataba de dos entidades diferentes. Una de ellas era la figura de un monje sin la cabeza que vagaba dentro y fuera de la iglesia, dejando mensajes crípticos escritos en los muros de piedra. El otro era una monja que se paseaba durante las noches por el lugar. El caso fue lo bastante extraño para que los Warren partieran y solicitaran un equipo que incluía a varios fotógrafos. La presencia paranormal prometía ser tan intensa que creyeron que habría una buena oportunidad de conseguir un registro fotográfico como nunca antes se había obtenido. Que por otro lado, y por supuesto, los espectros no surgen de la nada. La investigación descubrió una historia de siglos. Los registros hablaban de un caso trágico que tuvo lugar en el templo muchos años atrás. Según esta tradición, una monja había sido emparedada viva en los muros del convento como castigo por haber roto las reglas monásticas. Había tenido un romance prohibido con un monje. En el primer reconocimiento del lugar, entonces Lorraine Warren aseguró percibir la presencia de una religiosa en la iglesia. Lorraine Warren tenía experiencias en este tipo de casos. Su primer anécdota como medium, por cierto, y psíquica fue a los 7 años de edad, precisamente cuando fue capaz de ver el aura de una de las monjas de su escuela. Pero la cosa no quedó ahí. Según la información que había recibido, los espectros de la iglesia de Borley eran vistos con frecuencia alrededor de la medianoche, y ese fue el horario elegido por el matrimonio Warren para hacer su primera exploración. Recuerdan que los Warren se habían hecho acompañar por fotógrafos en espera de poder obtener una imagen de la monja espectral. Pero pues bueno, para lograr las mejores condiciones, cuando el equipo de investigación entró en la antigua iglesia, pidieron específicamente que no hubiera luces ni velas encendidas. En cambio, los fotógrafos llevaban cámaras de 35 milímetros con película infrarroja. Esperaron entonces en la total oscuridad, atentos a las señales de Lorraine. Confiaban en que la visión supranatural de la mujer les indicara el momento en que debían comenzar a tomar fotografías de las tinieblas que los rodeaban. Y así lo hicieron. Por un par de minutos solo se escuchó la agitada respiración de los presentes y el sonido de los mecanismos de las cámaras retumbando en los muros de la iglesia desierta. Pero lo más increíble es que una de las fotografías logró captar algo, una figura humana que parecía estar rezando. La figura caminaba por uno de los pasillos y, sí, su forma era indudablemente la de una monja. Tony Spera es actualmente el responsable de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y del Museo Warren. Es un cargo que desempeña desde el año 2006, cuando Ed Warren perdió la vida. Lorraine, por otra parte, sobrevivió a su esposo, pero en el año 2019, el año en que pasó a mejor vida, ya tenía 92 años y se hallaba débil y cansada. No llegó a ver la película de la monja ni a dar declaraciones al respecto. Así que oficialmente la única voz autorizada a hablar sobre los casos de los Warren es Tony Spera, y cuando le preguntaron sobre la relación entre la película y el caso que sus suegros observaron en aquella lejana iglesia inglesa, fue bastante claro. Según el heredero del imperio Warren, hay elementos del caso de Borley, sin dudas, pero también deslizó que Hollywood se tomó licencias comerciales que no necesariamente tienen que ver con la verdad absoluta. Pero, ¿de dónde viene el resto de la historia? Porque si la has visto, habrás notado una gran diferencia entre la experiencia de los Warren y la historia que nos cuenta la película. Pues bueno, vamos entonces a escarbar un poco en la mitología detrás de la aterradora monja. Una monja castigada por amor no es lo que el estudio tenía en mente al momento de crear su historia. Y, más allá de la apariencia exterior, la monja oculta algo mucho más oscuro que un alma en pena. El nombre del demonio no es desconocido para casi nadie y es Valak
o Volak. Pero Valak no es un demonio creado para una franquicia. Se trata de una de las entidades demoníacas más antiguas y recibe muchos nombres. Puede aparecer como Walak o Volak y aparte ha sido un invitado frecuente de la ficción de horror desde hace varios años, asociándoselo por lo general con los vampiros. Si nos basamos entonces en la leyenda que nos dice que Caín fue el primer vampiro y padre de todos los demás, Valak estaría asociado a los primeros pasos de la humanidad y a una de sus primeras maldiciones. Según el libro La llave menor de Salomón, un tratado del siglo XVII sobre demonología, Valak es el gran presidente del infierno y se lo representa como un niño con alas de ángel, lo que hoy conocemos como un querubín o angelote, como lo llaman en algunos lugares. Un demonio que toma la forma de algo que consideramos inocente o símbolo de pureza. Una buena elección, por cierto, si me permites opinar. Pero más allá de las características del demonio Valak, Tony nos da otro dato importante. Si ya había surgido que Hollywood manipulaba los hechos para construir sus historias de manera más espectacular, luego arrojó las pistas de cómo habrían tomado varios elementos de la larga carrera de los Warren para, digamos, redondear o completar el universo cinematográfico de los expedientes Warren. Para ser claros, tomando un poco de aquí y otro poco de allá, la pregunta es, ¿todo se basa en hechos reales? Sí, solo que no ocurrieron todos al mismo tiempo ni en el mismo contexto, pero eso no los hace menos reales, ¿verdad? Además, ¿quién podría soportar tanto horror todo junto y al mismo tiempo? La figura de Valak en las películas se inspiró en una conversación entre Lorraine y el director de expediente Warren, el caso Enfield James Wan. Y esta conversación nos lleva a otro de los grandes casos de los Warren, la maldición de Amityville. Ocurre que en 1976, luego de investigar la aterradora casa donde Ronald DeFeo le quitó la vida a toda su familia, Lorraine Warren tuvo una experiencia totalmente escalofriante. Lorraine se encontraba en su casa sola, leía recostada en un sillón cuando comenzó a sentirse inquieta. Por supuesto, estaba acostumbrada a la sensación, pero eso no lo hizo más fácil. Lorraine acababa de percibir una presencia maligna. Se volvió sobre su hombro y vio que, desde el pasillo a oscuras, un torbellino silencioso de materia negra entraba en la habitación. Era un vórtice de negrura total, sin volumen, solo para oscuridad, pura maldad. Lorraine, entonces indefensa, solo podía hacer una cosa, que era rezar. Rogando ser liberada de la fuerza del mal, le ordenó a aquel abismo de tinieblas que se fuera y regresara al lugar de donde había salido. El torbellino de negrura poco a poco se fue desapareciendo hasta desvanecerse por completo, dejando a Lorraine agotada y aterrorizada. Pero hay algo más que pocos saben. Los espectros no quedaron atrás en una iglesia de Inglaterra. Corinne Hardy, el director de La Monja, fue protagonista de un encuentro escalofriante durante el rodaje de este spin-off de El Conjuro. Aunque la historia original que les he contado transcurre en suelo británico, la película tiene como escenario principal un castillo en Rumania, más específicamente en Transilvania, tierra natural de la leyenda de los vampiros. Según Hardy, él estaba en una habitación trabajando. Dejó muy en claro que la habitación solo tenía una puerta. El caso es que cuando entró a la habitación ya había 2 personas más al fondo del cuarto. Los sets de filmación son un hervidero de actividad con personas que van y vienen todo el tiempo y por todas partes. El director por esto pensó que eran 2 empleados del departamento de sonido. Hardy saludó con un hola y se sentó a observar los monitores, dándole la espalda. En ese momento se estaba rodando una escena con Vera Farmiga y era una escena difícil de coordinar. El director entonces estuvo alrededor de media hora dando indicaciones por el circuito interno hasta que finalmente la toma se grabó y quedó perfecta. Así que entusiasmado porque todo se había resuelto sin inconvenientes, cuando él mismo pensaba que la toma daría muchos más problemas, se giró hacia los 2 hombres y les dijo, ¿vieron eso? Pero, pues, ¿qué crees? No había nadie. Los 2 hombres nunca pudieron salir sin que Hardy los viera. La puerta estaba ahí, delante suyo. Como te decía, solamente había una puerta en esa habitación. Compartió de esta manera ese cuarto con 2 espectros durante más de media hora y solo se dio cuenta al final. Finalmente, no son pocas las historias que relatan el regreso del más allá de religiosos y probablemente la iglesia sea uno de los escenarios favoritos de los registros espectrales.
Es algo que parece al menos curioso. ¿No se supone que iglesias, conventos y templos son el símbolo de quienes más saben sobre el tránsito pacífico desde este mundo al más allá? Aunque muchas religiones a lo largo y ancho del mundo contemplan la posibilidad de quedar atrapados en un plano intermedio, sin poder alcanzar la paz y condenados a vagar por el mundo eternamente, el cristianismo no hace de esto parte de su sistema de creencias, pero sí acepta los demonios como tales y reconoce su capacidad de engañar y atormentar a los hombres, en la realidad, en el sueño o en el trance místico. Los Warren dejaron un legado invaluable para el mundo de la investigación paranormal. Si solo el 10% de los casos que documentaron tienen algo de real o son verdaderos, podríamos pensar que hay material suficiente para muchas películas más, y aunque las historias de este tipo casi nunca terminen con una explicación, observar la totalidad nos sugiere un panorama mucho más inquietante. Hay otro mundo detrás del velo de la realidad, curiosamente. En la era de la informática ya casi nadie lo pone en duda. Estas historias que hemos compartido nos preparan para una nueva sesión de terror en las salas de cine, pero no solo a causa de una buena película, también lo hace echando mano de una idea que nos negamos a aceptar. Tal vez no estamos solos, ni en este mundo ni en el otro. El mal acecha en la oscuridad, eso ya lo sabemos, y una vez más, no nos queda más remedio que aceptarlo, basándonos, claro, en hechos reales como siempre. Por cierto, antes de irnos, si ya viste la película de la monja que sale hoy de cuando estoy grabando este video, déjame en tus comentarios aquí y dime qué tal está, si la recomiendas o no, si es un churro o realmente está buena. Como te digo, escríbeme acá abajo en la caja de los comentarios. Hoy nos vamos a sumergir en el caso inusual, en la historia inusual de la cuenta de Twitter @Gregory88 o Greg. Como muchos usuarios, él comenzó a usar Twitter, o conocido ahora como X, para platicar consigo mismo, tomar fotos, hablar sobre series de televisión, cosas, digamos, rutinarias como cualquier otra persona, pero de pronto su cuenta tomó un giro inesperado cuando comenzó a relatar una serie de eventos extraños y aterradores que ocurrieron en su vida. Desde la aparición de artefactos misteriosos hasta encuentros escalofriantes en el bosque, su historia atrajo la atención de innumerables seguidores en busca de respuestas, pero la cuenta de Greg nunca volvió a estar activa, dejando a muchos preguntándose si lo que compartió era verdad o ficción. Greg abre su cuenta el día 22 de julio del año 2018. Sus publicaciones son totalmente normales, pero su historia comienza cuando el 27 de agosto del mismo año publicó que su abuelo había perdido la vida. En este post menciona que nunca lo conoció, pero aún así le pesaba la noticia, aunque su madre nunca le habló sobre y él nunca se tomó la molestia de preguntarle sobre él. Fue tan solo 3 días después que subió una fotografía de una babosa, un insecto, con la descripción "y su nuevo amigo". Alrededor de esta babosa parecía haber ramas y hojas secas, como si se tratara de un bosque. Fue ese mismo día que hizo una publicación que daría el inicio a la sombría historia que estaba por rodearlo. "Algo extraño está pasando en el bosque afuera de mi casa y no sé qué hacer", fue lo que escribió en la noche de aquel día. "Creo que debería empezar por el principio. Esta no es realmente mi casa, era la de mi abuelo, pero supongo que ahora es mía. Murió hace un par de meses y, debido a algunos trámites complicados, aparentemente ahora soy el responsable de esta". Mencionó que su abuelo vivía bastante lejos en las montañas junto a un lago. De camino solo se pueden encontrar un par de casas, pero no parecían estar habitadas. Parecían más bien ser casas vacacionales, así que por ahora estaban vacías. Greg había dejado atrás la agitada vida de la ciudad para buscar refugio en la antigua cabaña de su abuelo. De esta manera, los días en su mayoría eran un regalo silencioso, donde la paz reinaba en la inquietud del aire fresco y los susurros del bosque cercano. Sin embargo, detrás de esta aparente calma se escondían secretos que empezaban a revelarse a medida que el sol se sumía en el horizonte y mientras los días pasaban. Era en las noches cuando las sombras danzaban alrededor de la cabaña y el aire se volvía eléctrico con un misterio palpable, que Greg entonces descubría que la cabaña de su abuelo guardaba mucho más que simples recuerdos familiares los cuales nunca conoció. Mencionó que la historia de su abuelo siempre fue un misterio en su familia. Su madre nunca hablaba de él y solo lo conoció una vez cuando era apenas un niño.
Las veces que intentó dialogar, ella se ponía incómoda y cambiaba de tema rápidamente. Era evidente que entre ellos había habido algún tipo de tensión o conflicto, pero nunca supo más detalles. Ahora Greg se encontraba en una situación extraña. Por alguna razón que no entendía del todo, este lugar, la propiedad fue heredada a su nombre. Le dijeron que la casa ahora era suya, así que llegó con la idea de venderla rápidamente y volver a su vida cotidiana. En medio de la soledad que imperaba en aquel lugar remoto, parecía que él estaba completamente solo, al menos eso pensaba en un principio. La idea inicial había sido pasar unas semanas para resolver asuntos pendientes y luego regresar a su vida normal. En su mente, esta pausa entre su agotador posgrado era la oportunidad perfecta para despejarse sin otras responsabilidades que lo molestaran o lo ataran. Sin embargo, el tranquilo retiro en la cabaña comenzó a tomar un giro inesperado en su tercer día ahí. Había decidido hacer un viaje rápido a un pequeño pueblo a unos 25 minutos de distancia para abastecerse de comida y suministros, consciente de que no sabía cuánto tiempo iba a permanecer. Pero al regresar esa noche, algo extraño lo esperaba al otro lado de su puerta. ¿Era aquello un artefacto tal vez? Pues resultaba un desafío encontrar la palabra adecuada para describirlo. Sin lugar a dudas, era una creación artesanal, una amalgama de palos y cuerdas delgadas, con diminutos huesos misteriosamente entrelazados en su centro. En ese instante, no tuvo tiempo para reflexionar. La sospecha inmediata le hizo pensar que posiblemente se trataba de algún travieso niño de las cercanías intentando jugarle una broma. Entonces, sin titubear, agarró el objeto de la puerta y lo lanzó con firmeza hacia la chimenea sin darle mayor importancia. Más tarde, compartió una imagen del artefacto consumiéndose en las llamas ardientes. Cayó la noche y para el día siguiente ya prácticamente lo había olvidado, con la mente aún ocupada por otras preocupaciones más apremiantes, pues no le quedaba tiempo para inquietarse por las travesuras de algún niño. Así que al despertar preparó su desayuno y se dirigió a la terraza para disfrutar de su taza de café matutino. Mientras saboreaba el café, entonces su mirada se posó en algo que estaba colgando en un árbol justo encima de la barandilla. Era otro de estos extraños objetos. Era idéntico al anterior, salvo por el hecho de que esta vez, en lugar de ser un hueso, tenía una piedra cuidadosamente atada a él. Y entonces, como si fuera un efecto dominó, otro de esos extraños artefactos capturó su atención, esta vez en un árbol más cercano al suelo. Descendió los escalones de la cabaña para recuperarlo y para su sorpresa, pronto se dio cuenta de que había más de ellos. En total, logró identificar alrededor de 8 suspendidos en árboles alrededor de la casa. Reunió entonces todos los artefactos y los arrojó al fuego, deshaciéndose de ellos como lo había hecho con el primero. Después de esta peculiar tarea, decidió darse una ducha, vestirse y salir nuevamente para ocuparse de las tareas de limpieza y mantenimiento que la propiedad requería. La terraza y el patio estaban invadidos por la maleza y las hojas comenzaban a cubrir todo a su alrededor. Descubrió que ser propietario de una casa nueva conllevaba una cantidad impresionante de trabajo. Fue durante estas labores de jardinería cuando hizo un descubrimiento que verdaderamente le inquietó. Al principio le pareció que se trataba de una manta, pero a medida que se iba acercando, la forma se asemejaba más a una sudadera grande o una prenda con capucha color azul marino. Observando a su alrededor, se percató de que se encontraba en medio de lo que parecía ser un improvisado campamento. En el suelo yacían un par de calcetines gastados, una misteriosa prenda interior usada, algunas servilletas arrugadas esparcidas por doquier y una solitaria cuchara de plástico. Pero lo que más le inquietó fue la presencia de una desgastada libreta que parecía haber visto días mucho mejores. Abrió este cuaderno con cautela, pero las páginas en blanco lo desconcertaron aún más. Había claramente evidencia de que había sido utilizado recientemente, con numerosas hojas arrancadas de su interior. Las sombras de marcas de lápiz en la página más reciente sugerían que alguien había estado escribiendo en él, aunque lo que se había plasmado en estas páginas permanecían siendo un enigma incomprensible para él en ese momento. No obstante, la situación lo inquietaba profundamente. Era evidente que alguien había acampado en su propiedad y la posibilidad de que estuvieran intentando ahuyentarlo de su propia casa lo llenaba de ansiedad.
Sin embargo, se debatía sobre qué acción tomar en respuesta a esta extraña intrusión. La incertidumbre lo acosaba, dejándolo sin una resolución o una forma de aclarar esto. Aquella noche, entonces, plagada de inquietantes pensamientos, Greg no pudo dormir nada bien. El día siguiente esperaba encontrar más de esos extraños artefactos en el exterior, pero no había rastros de ello. El campamento improvisado ya no existía, lo que lo llevó a suponer que tal vez se trataba de una persona sin hogar de paso por la zona. Parecía que la extraña intrusión había llegado a su fin y dirigió su atención nuevamente hacia su hogar. Se percató de que la casa carecía casi por completo de productos de limpieza, por lo que decidió hacer una breve excursión a la ciudad para adquirir suministros esenciales como Windex, bombillas de repuesto y otros artículos de mantenimiento o de limpieza. La entrada a su propiedad también terminaba un poco más arriba de la casa y desde ahí debía caminar por un sendero que se curvaba alrededor del costado del edificio para llegar a la entrada principal. Mientras se dirigía hacia la casa, logró observar un movimiento al otro lado del patio, cerca de un árbol. Su cuerpo se congeló en ese momento, se congeló al acto. La sorpresa y la intriga lo dominaron por completo. Bajo la sombra de un árbol, alguien observaba la casa con una atención que desencadenaba escalofríos. Vestía la misma sudadera con capucha oscura que había notado en el suelo del jardín el día anterior. De esta manera, con la agudeza de un depredador, Greg depositó sus bolsas de compras con sigilo a su lado y extrajo su teléfono móvil del bolsillo. Logró capturar algunas imágenes discretas, pero el misterioso sujeto, como si hubiera percibido la mirada escrutadora, se giró y se esfumó entre la espesura del bosque, dejando tras de sí solo incertidumbre. Permaneció quieto en su lugar durante varios minutos, con los nervios a flor de piel, temiendo que la misteriosa figura pudiera regresar en cualquier momento, pero el intruso no reapareció, lo que lo impulsó a recoger sus bolsas y apresurarse a entrar en la casa. Tomó su teléfono con la intención de llamar a la policía, pero se detuvo en seco. Se sintió incapaz de dar una explicación coherente o lógica que la policía pudiera tomar en serio, especialmente después de haber destruido todos los extraños artefactos que había encontrado previamente. La frustración y el miedo lo invadieron y se sintió incómodo estando solo en la casa. Cerró todas las puertas y se retiró por la parte trasera de la vivienda. Descendió hacia el lago buscando un refugio temporal en medio de la confusión. Su mente divagaba mientras caminaba por la orilla del lago y se sentó junto al agua observando su superficie tranquila. Entonces, a medida que la noche caía y comenzaba a envolver el entorno, regresó a la casa de mala gana, subió las escaleras que llevaban a la entrada trasera de la vivienda, pero justo antes de cruzar el umbral, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. En ese momento, decidió que no pasaría la noche ahí bajo ninguna circunstancia. Mejor optó por buscar su automóvil y dirigirse a la ciudad en busca de un motel donde pasar la noche. La casa estaba cerrada y tenía las llaves en su poder, así que rodeó el edificio y se dirigió hacia el camino que conducía a la entrada principal de la propiedad. Sin embargo, en ese preciso instante la vio. Esta figura que había notado antes se encontraba en medio del jardín delantero, con la mirada fija en su casa. Esta figura, con piel completamente blanca, ropa oscura y sin ningún rastro de cabello, con un rostro que parecía estar lleno de cicatrices, estaba ahí, sin hacer absolutamente nada, viendo minuciosamente a la casa. Y fue entonces cuando la impactante verdad se materializó ante él. Ella no podía verlo, la figura estaba sin ojos, con solo piel lisa donde debería haber estado. Un terror paralizante se apoderó de él mientras procesaba esa inquietante realidad. Quería huir, pero temía que incluso el más mínimo movimiento pudiera alertarla de su presencia. Me refiero a esta sombra. Con sigilo tomó su teléfono, consciente de que necesitaba alguna forma de evidencia para mostrar a la policía. Cada segundo parecía transcurrir en cámara lenta mientras la inquietud le revolvía el estómago. Sin embargo, logró capturar la espeluznante escena en un video, una prueba, digamos, tangible de lo inexplicable que estaba presenciando. Corrió hacia la casa a toda prisa y entró
Precipitadamente subió las escaleras y miró por la ventana de su dormitorio hacia el patio delantero, pero la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Ahora, al rememorarlo, todo parecía más una pesadilla que una experiencia real. Y en busca de ayuda y desesperación, contactó ahora hacia la policía y trató de explicar lo que había ocurrido. Era consciente de que su relato sonaba totalmente descabellado, pero les rogó que enviaran a alguien al día siguiente y les prometió mantener todas las puertas cerradas. Estaba totalmente paralizado por el miedo, atrapado en un enigma desconcertante que amenazaba con consumirlo por completo. Finalmente pasaron 2 días más. Estos habían sido una sucesión de extrañas experiencias y su conexión de internet era limitada y no le permitía actualizar su cuenta de Twitter con regularidad. Un oficial de policía se presentó en su hogar la mañana siguiente, pero la sensación de que no lograron avanzar en la investigación lo dejó insatisfecho. Explicó con detalles al oficial todo lo que había acontecido, incluso lo llevó a donde había encontrado los extraños objetos, pero para su desconcierto, todo había desaparecido, excepto el enigmático cuaderno vacío, que parecía inútil en su estado actual. El oficial, en apariencia escéptico, no parece obviamente creer completamente lo que le está contando. ¿Quién le iba a creer? Pero bueno, las fotos que había tomado de los objetos resultaron ser insuficientes para el oficial, quien sugirió que en el peor de los casos podría considerarse como vandalismo, pero sin evidencia física de invasión, las opciones eran totalmente limitadas. Incluso cuando le mostró el video de la mujer, el escepticismo del oficial persistió. Después de que el oficial se retiró, Greg tomó el cuaderno. Se preguntaba si podría encontrar alguna manera de descubrir lo que se había escrito en la última página, pero todo parecía un enigma sin resolver. Pero a su vez no había vuelto a ver la misteriosa mujer de antes, pero la sensación de que aún estaba presente lo acechaba. Además, continuaban ocurriendo eventos extraños. Un día decidió dar un paseo alrededor del lago con la esperanza de encontrar a otros residentes y tal vez obtener alguna pista sobre lo que estaba sucediendo en la zona. Sin embargo, todas las casas que rodeaban el lago estaban desiertas, sumidas en la oscuridad, sin un solo automóvil en ninguna de las entradas. La ausencia de personas era abrumadora, salvo por el policía y la misteriosa mujer, claro. Tras su caminata entonces, mientras se encontraba en la cubierta de su casa, divisó un bote en el agua del lago a lo lejos, lo que avivó aún más su inquietud. Publicó una foto del lago con un barco pequeño con 2 personas adentro, justo frente de la casa. Permanecieron en su lugar hasta que la oscuridad se apoderó del entorno, una escena que normalmente podría haberse interpretado como una simple jornada de pesca, si no fuera por los eventos de días anteriores y la extraña desolación que rodeaba las casas cercanas. La pregunta entonces que se formulaba constantemente era ¿de dónde provenían estos desconocidos? La incertidumbre persistió hasta la mañana siguiente, cuando el bote desapareció sin dejar rastro. El misterio de su origen se profundizaba. Decidió preparar algo de avena en el microondas para el desayuno y se dirigió al muelle, donde se sentía extrañamente más seguro. Pero su sensación de bienestar se vio alterada cuando, al regresar a la casa después de terminar su desayuno, notó algo muy peculiar en el agua. En una pequeña ensenada junto a la orilla, distinguió un objeto de apariencia inusual. Inicialmente creyó que era una roca de colores brillantes, pero al acercarse se dio cuenta de que tenía una forma demasiado redonda para hacerlo. A pesar de sus dudas y en contra de su propio juicio, se descalzó y se aventuró en el agua para recuperar el objeto misterioso. Era un globo ocular. La foto que subió a su cuenta de Twitter daba a notar el aspecto totalmente espeluznante de este objeto. Instintivamente arrojó esta cosa al agua y corrió de regreso a la casa. Para complicar aún más las cosas, el bote había reaparecido una vez más esa tarde, ocupando el mismo lugar que el día anterior. La pregunta aquí que se formulaba era inquietante. ¿Acaso lo estaban vigilando desde ese barco? Días pasaron hasta que Greg publicó de nuevo. Las noches continuaban siendo un total desafío para él, donde se sentaba en la terraza y parecía percibir movimientos entre los árboles circundantes, a pesar de que era probable que fueran solo ciervos o cualquier otro animal nocturno. No podía evitar dejar de volar su imaginación hacia lo desconocido. Sin embargo, una noche se desató una situación aún más desconcertante. Mientras se cepillaba los dientes, escuchó lo que parecían ser gritos procedentes de afuera. Se sentía absurdo al decirlo, pero no podía discernir con claridad lo que había provocado esos sonidos.
Al amanecer, se encontró con un espeluznante hallazgo que le heló la piel por completo. En el medio de su jardín yacían los restos sangrientos de algo indescriptible, intestinos frescos. La situación era tan impactante y a la vez perturbadora que ni siquiera se atrevía a compartirlo en Twitter, temiendo que podían censurar su cuenta. En la imagen se veía lo que parecían ser huesos, pieles, plumas y órganos de algún ser desconocido. Sobre ellos, abejas comiendo esta imagen perturbadora, pero el escepticismo de Greg daba a flote. Pensaba que solo se trataba de algún resto que dejaron algunos osos o algún otro cualquier animal. De esta forma, decidido a descubrir el misterio detrás de lo que estaba escrito en el cuaderno del bosque, había pasado varios días con ese objetivo en mente. Aunque podía percibir letras débiles en las páginas, su contenido permanecía ininteligible. Había recibido consejos de personas en línea para hacer un calco con lápiz o carboncillo. Tras una búsqueda extensa, finalmente encontró carboncillo en una pequeña ferretería de la ciudad. Finalmente llegó el momento de enfrentarse al cuaderno. Había estado posponiendo este momento durante gran parte de la tarde porque no estaba seguro de si realmente quería descubrir qué había escrito la mujer en él, pero comprendía que no podía ignorarlo por más tiempo y decidió cenar antes de poner a prueba el carbón. Lo que descubrió lo dejó en un estado de conmoción y desconcierto. Aún más, frotar la página más reciente con el carbón reveló algo que superó sus expectativas y lo sumió en una especie de locura. En el papel, repetidamente, estaba escrita la frase «tomaron mis ojos». Greg llamó a su madre un día 9 de noviembre. Quería averiguar si ella tenía algún conocimiento sobre este lugar en particular. Su madre relató que él había estado aquí antes cuando era un niño pequeño, aunque él no tenía recuerdos de aquel tiempo. A pesar de los desafíos de una recepción telefónica intermitente, mantuvieron una conversación. Su madre le preguntó si aún quedaba vino en la bodega, a lo que él respondió negativamente afirmando que no había bodega en la casa, pero ella insistió en que sí la había, ubicada en el sótano de una esquina específica. Después entonces de finalizar la llamada, decidió investigar y comprobarlo por sí mismo. En el sótano, rodeado de antigüedades, finalmente descubrió lo que su madre había mencionado. Detrás de algunos archiveros se encontraba una pequeña bodega envuelta en polvo y olvido. La sorpresa y la incredulidad lo invadieron al darse cuenta de que había pasado por alto este lugar desde el principio. Aquella pequeña bodega estaba repleta de botellas de vino y algunas de ellas guardaban la riqueza del tiempo, añejándose en silencio. Al conocer más y más la casa, veía los objetos antiguos de su abuelo abandonados hasta fuera de la casa, rodeados de hojas secas. Mientras inspeccionaba los escombros en busca de pistas sobre la historia de la casa, se topó con un hallazgo intrigante: un montón de letras de metal viejas, corroídas por el tiempo y amontonadas en el suelo, algunas de las cuales yacían parcialmente debajo de los cimientos. Observando los agujeros de clavos en el costado de la casa, dedujo que estas letras debieron haber estado en la casa en algún momento de su pasado, y las colocó en el suelo de la cocina con la esperanza de descifrar su contenido, pero hasta el momento no había tenido éxito en su intento de comprender su significado. Se planteaba la posibilidad de que alguien más entre sus seguidores de Twitter, con un enfoque fresco o conocimientos adicionales, pudiera ayudarlo a resolver este misterio. Muchos mencionaron las palabras Deepwater Chapel, la cual era una iglesia cercana, la cual fue concebida por una mentalidad similar al Zen. Este lugar es un espacio que permite al alma conectar con su espíritu, pero nadie pudo descifrar de qué se trataban aquellas letras. Días después, la ausencia de Greg dejaba perplejos a sus seguidores. Sin embargo, regresó unos días después disculpándose con sus seguidores por no actualizar su estado. Principalmente estuvo tratando de ordenar la casa para así poderla vender. Se avecinaba la visita de un agente inmobiliario la próxima semana, lo que le proporcionaba cierto alivio, ya que anhelaba dejar atrás todo este problema que le indicaba o que le proporcionaba la cabaña. Pero en los días recientes había estado experimentando una creciente sensación de fiebre de cabaña, lo que lo llevó a tomar la decisión de escapar hacia el pueblo vecino en busca de un cambio de escenario. Necesitaba un respiro. Había poca oferta en el pueblo, pero decidió entrar en el único restaurante que encontró.
La experiencia que vivió ahí fue difícil de describir, pero definitivamente se sintió extraña. De una manera que no pudo comprender del todo, optó por ordenar los huevos benedictinos del menú y aunque la camarera lo atendió con una actitud fría pero no inusual, cuando le sirvieron la comida notó algo fuera de lo común. Habían olvidado completamente los huevos en sus huevos benedictinos, dejándole solo con el jamón y la salsa holandesa en el plato. Decidió obviamente llamar a la camarera para informarle que se habían olvidado de incluir los huevos en su plato de huevos benedictinos, pero la respuesta que recibió fue aún más extraña. La camarera simplemente le dijo: no tenemos eso. Esto desconcertó a Greg, quien se preguntó cómo un restaurante podía quedarse sin huevos, especialmente a primera hora del día, pero la camarera simplemente se disculpó y se alejó sin dar más explicaciones, lo que solo aumentó su sensación extraña. Ante la confusión, decidió examinar detenidamente el menú. Fue entonces cuando notó que la descripción de los huevos benedictinos no incluía la palabra huevos. Y, lo que es más, se dio cuenta de que en ningún lugar del menú se mencionaban los huevos, ni siquiera como acompañamiento. La ausencia de huevos en el menú le pareció extremadamente inusual y a la vez desconcertante. Había demasiadas cosas en la vida actual de Greg que parecían raras, sin sentido, e incluso la mínima interacción humana parecía hacerlo pensar demasiado. Fue cuando regresó a su casa que encontró un papel en su puerta. Este papel decía "Leave" o "vete" en español. Era el 29 de noviembre cuando Greg vio a alguien en el bosque. Lo primero que encontró fue una silla sucia. La silla estaba dirigida hacia su casa. Aunque estuviera a millas de distancia, estaba exactamente posicionada de esa manera. Luego siguió su caminar y encontró un tronco o piedra que tenía tallada un triángulo y sobre este un cráneo en descomposición de algún animal. Además, como si se tratara de una escultura, tenía posicionado alrededor caracoles. Fue entonces que siguió caminando y vio a la misma figura que antes. Entendió que se trataba de una mujer. Ella se encontraba en lo alto de una colina, mirando fijamente hacia el vacío con una expresión ausente en su rostro. Había pasado semanas desde la última vez que la había visto, pero sabía que ella aún deambulaba por los alrededores acechando. Finalmente, la misteriosa figura abandonó la colina y se perdió en el espeso bosque. Una vez que se sintió seguro de que ella se había ido, se alejó del árbol que lo había protegido y prácticamente corrió de vuelta a casa. Durante todo el trayecto de regreso no pudo evitar la sensación de que en cualquier momento ella podría reaparecer y atacarlo, lo que lo mantuvo en un estado de alerta constante. Sus pensamientos se volvieron más inquisitivos y desesperados. No podía comprender la razón de la presencia de una mujer en los alrededores. ¿Acaso era una bruja? Era lo que se preguntaba. Se sintió a su vez ridículo al considerar esa posibilidad, pero no sabía cómo explicar todas las extrañas y perturbadoras experiencias que había tenido, desde los enigmáticos artefactos de palo hasta el perturbador objeto en la roca. Todo parecía estar relacionado de alguna manera, como si estuviera siendo arrastrado hacia un oscuro mundo de hechicería y a la vez misterio. Al final, nuevamente pasaron los días y Greg pudo comprender de qué se trataban aquellas letras. Encontró un libro en la casa de su abuelo y dentro de este habían unas fotografías con el nombre de Deepwater Chapel. Otro par de días pasaron y Greg publicó: "Ella estuvo aquí, estuvo en mi casa". Esto lo puso porque la noche anterior, mientras se encontraba en el bosque bajo una lluvia torrencial que lo empapó por completo, tuvo un sueño totalmente perturbador. Aunque todavía estaba tratando de procesar sus pensamientos y emociones, sus manos temblaban ligeramente mientras compartía la experiencia en Twitter. El sueño lo llevó a una terraza junto a un grupo de amigos de su casa. Todos estaban sentados en círculo, pero la atmósfera se volvía ominosa cuando su amigo Eric comenzó a hablar sobre la espeluznante naturaleza de los bosques. Mencionó que los árboles eran solo sombras oscuras y que cualquier cosa podría acechar en la oscuridad sin que uno se diera cuenta. Greg en ese momento trató de mantener su calma y respondió desafiante diciendo que Eric no podría asustarlo, pero la respuesta de Eric lo perturbó aún más, ya que sus palabras tomaron un tono extraño y ominoso. La atmósfera cambió drásticamente, el silencio se apoderó de todos y el ambiente se tornó inquietante. Acto seguido, Eric dejó de sonreír y lo miró fijamente, lo que lo llenó de temor.
Y una vez que le preguntó si había alguien más presente que no debería estar ahí, el miedo se apoderó aún más de él y ambos se miraron con un incómodo silencio. Eric pronunció unas palabras totalmente escalofriantes. ¿Hay alguien mirándote dormir ahora mismo, Greg? Fue lo que le preguntó, y en ese mismo momento, este escalofriante sueño lo despertó de golpe en medio de la noche. Sintió que alguien o algo había estado junto a él en la habitación. Durante un momento no se atrevió a moverse ni a respirar, paralizado por el temor. Luego escuchó un ruido en la planta baja de la casa. Decidió bajar a la cocina para hacer algo de té o café, tratar de calmarse, pero al entrar en la cocina, se encontró con algo que lo dejó totalmente horrorizado. La puerta que conducía al exterior estaba completamente abierta y sabía que la había cerrado con llave antes de acostarse. Esta inquietante revelación lo dejó paralizado, preguntándose qué podría haber causado que la puerta se abriera de par en par de manera tan inexplicable. Aproximadamente 10 días pasaron y Greg estaba quedándose en un motel para sentirse un poco más seguro, ya que llamó a un cerrajero, el cual no podría llegar hasta después. Greg finalmente recibió la llamada de esta persona diciendo que vendría, así que regresó a la cabaña de su abuelo. A pesar de que sabía que regresar no era la elección más sensata, se sentía atraído hacia este lugar. Era una especie de vínculo inexplicable que lo mantenía ahí, incluso cuando la lógica le decía que debería haber huido. El ambiente estaba extrañamente tranquilo, sin los sonidos habituales de la naturaleza que lo acompañaban en sus viajes anteriores. Consideró dar la vuelta, pero antes de que pudiera hacerlo, algo cruzó la carretera frente a él a gran velocidad, obligándolo a maniobrar su automóvil para evitar un choque. Cuando finalmente pudo detenerse y mirar a su alrededor, la criatura ya había desaparecido. No podía identificar qué era, solo una mancha borrosa de color rojo que había pasado velozmente frente a él. La inquietud lo invadió y, para empeorar aún más las cosas, su automóvil quedó atascado en el surco de la carretera. Pasó un tiempo en el auto tratando de decidir qué hacer, y a pesar de la incertidumbre, optó por caminar el resto del camino hacia su casa, ya que sabía que no era seguro dejar el automóvil ahí. Además, necesitaba encontrarse con el cerrajero. Mientras revisaba su teléfono para asegurarse de que estaba siguiendo la dirección correcta, su mirada se posó en algo que hizo que su corazón se hundiera en su pecho. Había otro de esos extraños artefactos, similar a lo que había encontrado en su primera visita a la casa, pero este tenía uno de sus guantes atado a él. La conexión entre esos objetos y su vida se volvía cada vez más inquietante. La verdad se hacía evidente para Greg mientras examinaba los artefactos que había encontrado en el bosque. Recordó la extraña noche en que esa misteriosa mujer había abierto su casa. Sabía que de no encontrar ciertos objetos como su ropa era culpa de aquella mujer, y ahora, al encontrar más de estos efectos, confirmaba sus sospechas. Sabía que tarde o temprano encontraría el resto de sus objetos, y no pasó mucho tiempo antes de que descubriera más artefactos dispersos en el bosque. Pero faltaba una prenda: su sudadera. La búsqueda continuaba, y con cada hallazgo la atmósfera del lugar se volvía aún más opresiva y enigmática. A pesar de su deseo de llegar a casa y cambiar las cerraduras, una sensación de urgencia lo hizo reducir el paso y sacar su teléfono para verificar su ubicación. Sin embargo, el GPS no pudo localizarlo, dejándolo aún más ansioso. Finalmente, en medio de la oscuridad del bosque, distinguió una figura inusual a lo lejos. Un objeto de un blanco brillante que parecía destacarse con intensidad en medio de la penumbra del bosque. Sus latidos se aceleraron y la incertidumbre se apoderó de él mientras se acercaba a investigar qué era esta nueva aparición en ese misterioso lugar. Greg no podía discernir qué era el objeto blanco desde la distancia, por lo que se acercó con cautela, teniendo cuidado de no hacer ningún sonido. A medida que se acercaba, finalmente vio la peculiar visión y se quedó con la boca abierta de puro asombro. Ante él había un grupo de huevos enormes, dispuestos casi como un nido en el bosque. Eran casi del doble del tamaño de su bota. Greg se sintió como si estuviera atrapado en un sueño mientras se adentraba en el claro del bosque. Sin pensar, extendió la mano y tocó uno de los enormes huevos que yacían en el suelo. El calor irradiaba desde ellos y una extraña urgencia lo invadió, tentándolo a romper. Uno por uno descubrió su contenido, pero la repulsión lo hizo retroceder antes de que pudiera hacerlo. Una sensación de náuseas lo abrumó y Greg decidió abandonar el claro de inmediato. Se dirigió hacia el lago buscando la calma y la claridad. Desde la orilla pudo vislumbrar su
casa un poco más abajo en la costa. Su corazón en ese momento se aligeró al verla y estar más familiarizado con el lugar. El regreso a casa fue un desorientado torbellino. Nada de lo que había presenciado tenía sentido y Greg se sentía incapaz de comprenderlo. La confusión persistía mientras esperaba al cerrajero, observando sus manos expertas mientras cambiaba las cerraduras y agregaba cerrojos. Luego, la grúa llegó y Greg recuperó su coche. Días después, Greg regresó a su Twitter, publicó: escuché algo, alguien está afuera. Greg se encontraba en la cocina lavando un vaso cuando su atención fue atraída por un sonido inusual afuera de la terraza. Un rasguño sutil que lo hizo fruncir el ceño, pero rápidamente se detuvo. Los pasos que le siguieron lo desconcertaron aún más y sin detenerse a pensar salió corriendo hacia la terraza. Ya no sabía si lo dominaba el miedo o simplemente ansiaba respuestas. Sin poder estar seguro, una figura se escabulló corriendo hacia el bosque. La certeza lo golpeó. Era ella, la misma mujer que lo había inquietado desde su llegada, pero no pudo atraparla a tiempo y una sensación de impotencia lo envolvió. Contempló la idea de perseguirla a través del bosque, pero finalmente decidió no hacerlo, consciente de los peligros de perderse en la oscuridad. Cuando se volvió para regresar a la casa, su mirada cayó sobre el objeto que había ocupado la terraza antes de su persecución. Otro de esos extraños artefactos, pero esta vez era mucho más grande, sobresaliendo por encima de su propia estatura. Lo más desconcertante era que tenía su sudadera de la tormenta amarrada en su centro, como si fuera un trofeo o una señal de su presencia. Atrás de este objeto estaba escrito Fear the New Moon, en español sería teme a la luna nueva. Enojado por esto, Greg solo deseaba que esto ya por fin terminara. Así pasaron los días, ya hasta era el siguiente año, los primeros días de enero. El día transcurrió con una tormenta incesante, con truenos retumbando en el horizonte. Greg se había mantenido encerrado en su casa todo el día, sintiéndose cada vez más nervioso a medida que avanzaba la noche. Finalmente ya llegó una decisión. Mañana sería el día en que abandonaría esa casa sin importar las circunstancias. Ya no le importaba venderla, solo deseaba volver a su hogar, solo necesitaba pasar una última noche en ese lugar antes de escapar de ahí. Pero sus planes se vieron interrumpidos abruptamente. De manera inesperada, se encontró cara a cara con ella, esta misteriosa mujer que lo había perseguido durante su estadía. Ella estaba de pie en el sótano, con la espalda hacia él, completamente inmóvil y mirando fijamente la pared. Y luego ella se dio vuelta y le habló. No te haré daño, te explicaré todo. Todo pasó demasiado rápido y cuando se dio cuenta, ambos estaban sentados en la sala de estar como si se tratara de amigos o vecinos. Ella le explicó que los artefactos eran para su protección, que aquel lugar era peligroso. Entonces, cuando Greg le preguntó de qué intentaba protegerle, se quedó esta mujer callada durante un largo rato. Cuando esta respondió, hay cosas en el agua. Greg, a su vez, no le creyó, no tenía ninguna explicación racional, pero él siguió escuchando. Ella le contó que hacía mucho tiempo un objeto desconocido cayó del cielo y se estrelló en el lago, trayendo consigo algo antiguo y misterioso. Esta extraña entidad o presencia comenzó a influir en la gente que vivía en la zona y pronto se convirtió en el centro de su vida. La comunidad local se dedicó a proteger y adorar a esta entidad, que les otorgó beneficios a cambio de su devoción. Aunque la mujer no reveló todos los detalles de lo que estaba ocurriendo, mencionó que la entidad proporcionó a la gente de la comunidad una vida larga y saludable, así como un aumento en el número de hijos que tenían. Pero estos beneficios venían acompañados de un precio, aunque no especificó cuál era. Greg tenía muchas preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Optó por escuchar en silencio y asimilar la información que le estaban brindando. La mujer continuó su relato y este personaje no pudo evitar recordar los huevos enormes que había visto en el bosque. Finalmente reunió el valor para preguntar acerca de estos huevos y la mujer asintió como si confirmara sus sospechas. El misterio detrás de esos huevos parecía estar relacionado con la historia que ella estaba compartiendo. La atmósfera en la casa estaba llena de tensión y misterio y Greg estaba a punto de descubrir más sobre el oscuro secreto que rodeaba el lago y la extraña presencia que había estado siguiéndole. Ahora hay muchos de ellos. Vienen del agua para poner huevos y la gente los cuida. Los esconden hasta que nacen, pero cuando nacen necesitan alimentarse. Y a medida que Greg comenzaba a unir las piezas de este misterio, lo que parecía confirmar sus sospechas, la mujer notó su comprensión y continuó su relato.
explicó que el precio que debía pagar la comunidad por sus beneficios era entregar a uno de sus hijos a las criaturas recién nacidas en el bosque. Estas criaturas comenzaban su alimentación con los ojos de los niños. Lo sé porque me pasó a mí, fue lo que le dijo la mujer. Cuando era niña, mi padre me llevó al bosque con los demás. Me ofreció a los recién nacidos. El relato de la mujer se volvía cada vez más espeluznante mientras compartía cómo fue testigo de la apertura de uno de los huevos y cómo algo emergió de su interior. Greg estaba atrapado en una pesadilla aterradora, tratando de entender la verdadera naturaleza de las criaturas y la historia detrás de este oscuro pacto con el lago. Finalmente, ya Greg preguntó: ¿por qué me cuentas esto ahora, después de tanto tiempo? La mujer no dijo nada al principio. Ella respiró larga y laboriosamente y dijo lo siguiente: es lo mismo todos los años. Salen del agua en otoño, ponen sus huevos, algunos de ellos comienzan a eclosionar temprano, se alimentan de animales en el bosque, necesitan fuerza para regresar al agua. Esta noche es luna nueva, fue lo que también le susurró la mujer. Esta noche es la ceremonia. Greg entendió que aquella ceremonia estaba pasando justo en ese momento a tan solo metros de distancia. Pensó en detener dicho ritual, empezó a levantarse de la silla, pero ella simplemente negó con la cabeza. Sucede de la misma manera todos los años, no podemos detenerlo, fue lo que le comentó ella, y las palabras de la mujer resonaban en la mente de Greg mientras huía hacia el oscuro bosque en busca de una forma de detener la inminente ceremonia que se estaba desarrollando esa noche. La lluvia a su vez había cesado, pero la oscuridad era abrumadora y no podía ver con claridad. El sonido de las criaturas moviéndose entre los árboles y las luces parpadeando a la distancia lo llenaban a su vez de inquietud. Usando la lámpara de su celular, tomando fotografías para poder ver lo que había a su alrededor, se veían seres extraños llenos de lo que parecía ser sangre. Cuando se dio cuenta, había restos de las cáscaras de huevos en el piso. La ceremonia había acabado. Greg regresó a la casa en medio del silencio abrumador, con el peso de la derrota y la impotencia sobre sus hombros. Había llegado demasiado tarde para detener la ceremonia y enfrentarse a las criaturas del bosque que habían tomado a los recién nacidos. El último tuit de Greg empezaba con una afirmación para la dicha de todos los que habían estado preocupados por él. Greg finalmente había logrado escapar de la casa en el bosque y regresó a su hogar tratando de asimilar todo lo que había presenciado. La experiencia había dejado una profunda impresión en él y aunque no tenía todas las respuestas, estaba decidido a asegurarse de que lo que había ocurrido no se repetiría. Decidido entonces a no vender la casa a pesar de las experiencias aterradoras por las que había pasado. Albergaba la esperanza de que, si la misteriosa historia de la mujer era cierta y los eventos se repetían cada año, podría encontrar una manera de prevenirlos en el futuro. A pesar de todas sus preguntas sin respuesta, Greg se sentía compelido a enfrentar o se veía en la necesidad de enfrentar el enigma que había descubierto en ese oscuro bosque. La historia de Greg es sin duda intrigante y llena de elementos de terror y misterio. A menudo en el mundo de internet surgen historias similares que despiertan la curiosidad de las personas y generan debates sobre su autenticidad. Algunas pueden ser verdaderas, mientras que otras son producto de la creatividad de los escritores o de comunidades en línea que disfrutan de crear narrativas inmersivas. La ausencia de actividad en la cuenta de Greg podría sugerir muchas cosas, desde que la historia fue completamente ficticia hasta que el protagonista encontró respuestas que lo alejaron de las redes sociales. Dicen que el secreto de un buen matrimonio es disfrutar de las cosas en común y tratar de complementarse en todos los demás. En ese sentido, el matrimonio de Ed y Lorraine Warren fue todo un éxito. Bueno, no solo en ese sentido. Parece que a la hora de compartir, todo vale. Funciona por igual si ambos aman la jardinería o si ambos aman a los seres espectrales que golpean desde adentro los armarios en mitad de la noche. Aquí lo importante es mantenerse unidos. Pero ¿era eso lo que realmente tenían en común o había algo más, algo no tan espectacular como la investigación del inframundo, algo más parecido a obtener dinero fácil y obviamente fama mundial? Y con esto voy a contarte sobre la cara oculta de los Warren. Como sabrás, hay una enorme franquicia alrededor de ese matrimonio norteamericano que se dedicaba a investigar fenómenos paranormales. Es decir, el apellido Warren mueve mucho dinero. Por eso no se habla demasiado de su costado más cuestionable. ¿Eran un fraude o tenían algunas habilidades que no siempre funcionaban y cuando esto ocurría, echaban mano a recursos poco honestos para mantener su prestigio?
porque Lorraine Warren se autoproclamaba como medium y psíquica, pero nunca se sometió a una prueba de ambiente controlado que lo demostrara. Esto hay que dejarlo muy en claro. Y por otra parte, Ed Warren, que se presentaba a sí mismo como demonólogo, jamás estudió la disciplina. Es más, estoy seguro de que no sabías que Ed Warren en realidad era pintor. Sí, pintor de cuadros, artista. Que a lo mejor sí lo recuerdas porque, pensándolo bien, porque sale en una película, creo que es la de la monja. Pero bueno, no le iba demasiado bien, eso sí hay que decirlo, hasta que descubrió que pintar casas embrujadas podía ser un buen negocio. Y no solo eso, quédate hasta el final que voy a relatarte algo muy oscuro sobre este legendario cazador de demonios. Acompáñenme a sacar a la luz al monstruo del armario. Tal vez sin las sombras de su lado no sea tan aterrador después de todo. Y si eres fanático empedernido de los Warren, pues lo siento, pero te voy a contar la verdad. No todo lo que se ve en la televisión, o mejor dicho, en el cine, es verdad. Todas las historias comienzan en algún sitio y la del matrimonio Warren no fue la excepción. Esta parte suele quedar olvidada cuando hablamos de esta pareja que, aunque siempre tuvo un lugar destacado en la historia de lo paranormal, se hizo masiva con el estreno del Conjuro en el año 2013. Al momento de estrenarse esta primera película, Ed Warren ya había perdido la vida y Lorraine solo viviría 6 años más hasta el 2019. Todos sabemos cómo fue aquello. La película tuvo un éxito arrasador y los Warren pasaron a ser una especie de superhéroes en el ámbito del terror paranormal. Y hay que decir que la película sí era buena, o al menos a mí me gustó. Pero la parte desconocida de la historia comenzó mucho antes. Edward Warren Miney nació el 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, en Connecticut, en Estados Unidos. Según él mismo relataría, su infancia fue tan aterradora como las peores secuencias de las películas que llegarían décadas después. Entre los 5 y los 12 años, el pequeño Ed comenzó a vivir experiencias que muy pocos niños e incluso adultos podrían soportar sin quedar marcados de por vida. Ed Warren contaría que un hecho aterrador se repetía en su dormitorio por las noches. Ocurría entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando toda la familia dormía y el pequeño Ed se encontraba en su cama, sumido en la oscuridad y en el sueño liviano. Primero, fue un golpe que no podía precisar de dónde venía. Sonaba como nudillos contra la madera. Una y otra vez, Ed abrió los ojos entonces y trató de penetrar la oscuridad, pero todo era confuso. Cuando logró que sus pupilas se adaptaran a la oscuridad, pudo ver algo que lo paralizó hasta tal punto que ni siquiera logró gritar para alertar a sus padres que dormían al otro lado del pasillo. La puerta de su armario se abrió por sí sola, dejando ver las negras entrañas donde no llegaba la luz de la luna que entraba por la ventana. Pero esa oscuridad no duraría mucho. Lamentablemente, unas fantasmagóricas esferas de luz, lo que se conoce habitualmente como orbes, salieron flotando de las profundidades del armario. Pero estos orbes tenían rostros dentro, rostros que lo miraban fijamente mientras flotaban por el cuarto en tinieblas. El rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada. De pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme. Se escuchaban pisadas y susurros. A los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres. Crecí sin saber qué era aquello. Esto, como te das cuenta, está en primera persona, porque lo declaró en una entrevista para Secrets of the Supernatural. Pero por otra parte, aunque esto sin duda marcaría la vida de Edward, la que sería su esposa vivía en ese mismo momento su propia experiencia inexplicable. Lorraine Rita Moran nació el 31 de enero de 1927 en la misma ciudad de Bridgeport. Apenas un año menor que Ed, asistió a un colegio católico para niñas y fue en ese lugar cuando tenía 7 años que tuvo su primer contacto con el mundo sobrenatural. Al igual que Ed, Lorraine no tenía idea de qué era lo que ocurría ni por qué. Recordemos que estamos en el año de 1933, las historias de fantasmas y hechos paranormales estaban reducidas a las revistas Pulp o Weird Tales y eran tenidas como simples tonterías, ficción barata para personas poco instruidas. Pero Lorraine no veía esferas de luz con rostros fantasmales como lo hacía su futuro esposo.
Ella podía ver una luminosidad alrededor de las personas, algo que nadie más a su alrededor percibía. En una ocasión le dijo a una de las monjas del colegio que sus luces eran más brillantes que las de la madre superiora. La religiosa no entendió de qué hablaba esa niña extraña y cuando Lorraine se lo explicó fue castigada. La enviaron a rezar por mentirosa y fue entonces cuando comprendió que solo ella podía ver supuestamente el aura de las personas. Y la incomprensión no llegó solo de parte de las religiosas de la escuela, tampoco en su familia le creyeron. Así que Lorraine decidió guardar su don como un secreto que solo revelaría años más tarde a quién sería su esposo. Ed y Lorraine se conocieron en el Teatro Colonial de Bridgeport. Ambos tenían 16 años, él trabajaba en el teatro y ella iba habitualmente con su madre. Al poco tiempo, Ed fue reclutado por la Armada a causa de la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo una licencia de 30 días luego de que sobreviviera al hundimiento del barco en el que estaba destacado y aprovechó para regresar a Connecticut, donde se casó con Lorraine. Poco después nació Yuri, su única hija. Ed había estudiado artes y realmente era un apasionado de la pintura. Y en verdad no era malo, digamos que sí tenía talento, pero no lograba destacar. Era un mercado difícil y sigue siendo, y aunque técnicamente Ed tenía conocimientos y los aplicaba con habilidad, no lograba darle a sus pinturas un estilo personal. Pero fue curiosamente a través de la pintura que el camino paranormal de los Warren comenzó a encauzarse. Ed empezó a realizar pinturas al aire libre, pero no cualquier pintura. Pintaba casas, y no cualquier casa, sino cosas que tuvieran reputación de estar embrujadas. Cuando Lorraine lo acompañaba, según se dice, lograba identificar cuál de esas casas estaba realmente embrujada. Ed agregaba detalles como sombras en las ventanas, siluetas furtivas y otros detalles sombríos. Luego Lorraine se acercaba a los dueños de la vivienda y les ofrecía la pintura en venta. En una ocasión, de hecho, uno de los dueños de la casa que Ed había pintado les preguntó si sabían acerca de esos temas y si podían ayudarlos con los sucesos inquietantes que atormentaban a la familia. Y del negocio de las pinturas con fantasmas dieron el salto a la investigación paranormal. De esta manera y con el paso del tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando su casa. Pues bueno, ella les pedía que compraran el cuadro que Ed había pintado, el cual normalmente estaba pintado con fantasmas e identidades a su alrededor. Las personas aceptaban comprar el cuadro con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia. Ya para el año del 52, fundaron la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales. Para ese entonces la fama de los Warren ya había escalado hasta los círculos especializados. Habían encontrado el oficio que ejercerían el resto de sus vidas. Desde ese momento, Ed se presentaba como demonólogo y Lorraine como psíquica y medium. Escribieron libros acerca de los casos en que habían trabajado y dieron conferencias por todo el país. Como todos sabemos, también fundaron un museo donde exhibían, por un módico precio claro, los objetos malditos y pintorescos que habían recolectado a lo largo de su carrera como detectives paranormales. Pero claro, hasta aquí hemos hablado de lo que detalles más o menos todos sabíamos del matrimonio Warren. Pero ¿qué tal si ahora me acompañan a descubrir lo que muy pocos saben? Para empezar, Ed Warren no era un demonólogo. La demonología es una rama de la teología que debe estudiarse en un seminario, cosa que Ed jamás hizo. Claro que el rótulo de demonólogo era muy conveniente y apropiado, por lo que tampoco parecería tan grave que él haya, digamos, usurpado el título. Es un detalle pintoresco y hasta discutible. Lo que no se puede discutir son las matemáticas y en este punto esta pareja comienza a hacer agua. Ambos decían haber investigado más de 10,000 casos paranormales a lo largo de sus vidas, pero esa cantidad de investigaciones habrían llevado un poco más de 27 años sin descansar un solo fin de semana. Y de más está decirlo, una investigación no lleva solo un día. Además, como les comentaba, escribieron libros, dieron docenas de conferencias con viajes incluidos, criaron una hija y administraron un museo del ocultismo.
¿Cómo alguien podría entonces realizar 10,000 investigaciones completas? Las matemáticas no me dan. El caso emblemático que puso entonces a los Warren en la cima de la escena paranormal fue el de la casa maldita de Amityville, a raíz del libro que lo documentaba. Escrito por Jay Anson en 1977, fue un bestseller inmediato. La primera adaptación al cine llegó poco después, pero las inconsistencias y exageraciones fueron reveladas poco después y se acusó a Katie Lutz, su esposo, Jay Anson, y los Warren de inventar la mayor parte de los hechos que hoy se dan por ciertos y que han aparecido en todas las adaptaciones posteriores. Si nos enfocamos en las películas basadas en los archivos del matrimonio, el caso del Conjuro ha sido aprobado por sus propios protagonistas, la familia Perron. No obstante, la actual propietaria de la casa donde transcurre esta escalada de horror ha confirmado que nada de lo que muestra la película fue verdad. En la segunda entrega, El Conjuro 2, la trama gira en torno a otro caso supuestamente real. Tanto en la película como en los hechos, la familia Enfield fue sorprendida falsificando evidencias, aunque se supone que lo hicieron para no ser abandonados a su suerte, ya que los fenómenos eran reales. Pero lo que la película no cuenta es que, según los involucrados, las cosas no tuvieron a los Warren como protagonistas. Como diría uno de los miembros de la familia Enfield, aparecieron sin ser invitados y se fueron al día siguiente. Algo que no parece propio de los mejores investigadores de lo paranormal en la historia americana, ¿o crees que estoy equivocado? Por otra parte, el caso de Annabelle, la muñeca maldita, yo creo el más famoso, no deja lugar a dudas. La historia apareció en un episodio de Twilight Zone 7 años antes de que los Warren se atribuyeran haber llevado la investigación del suceso. Por si esto no fuera suficiente, tenemos el testimonio de un sacerdote de la diócesis católica de Scranton. El sacerdote fue enviado a socorrer espiritualmente a una familia de apellidos Moore. Los Moore habían solicitado un exorcismo que la diócesis les había negado. Pero ante la insistencia y las supuestas apariciones de unas misteriosas marcas de garras en las paredes, decidieron enviar un sacerdote a investigar. Cuando el religioso llegó, pues ¿qué crees? Se encontró con los Warren en el lugar. Escuchen lo que dijo. No eran sinceros, no eran lo que pretendían ser y eran proclives al sensacionalismo. Aparte, el mismo sacerdote dijo, riéndose, que más tarde había asistido a una conferencia de los Warren donde hacían gala de todo su repertorio espectacular y sus mentiras, pero que al reconocerlo entre el público, de inmediato el tono de la charla se volvió discreto y apagado. Pero si los Warren fundaron su propia organización para promover la investigación de lo paranormal, esta tiene su contracara. La Sociedad Escéptica de Nueva Inglaterra es una organización estadounidense dedicada a promover la ciencia y la razón. Fue fundada en enero de 1996 como Connecticut Skeptical Society, que esta viene siendo la contracara de la organización de los Warren. Esta organización investigó muchos casos importantes. De hecho, uno de sus fundadores es el neurólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, y dijo, refiriéndose a los Warren, lo siguiente: los conoces y dices, oh Dios mío, el tipo no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sabía lo más básico sobre cualquier cosa relevante para la investigación paranormal o el fenómeno fantasma. También describió el Museo del Oculto de Warren como un sótano lleno de basura, muñecas y juguetes de Halloween que puedes comprar en cualquier tienda. Los Warren se negaron a permitir que los miembros de la sociedad escéptica los acompañaran en una investigación paranormal o examinaran la evidencia que afirmaban tener y que demostraba la existencia de fenómenos paranormales. Cuando se lo presionó, Ed Warren dijo que no se puede tener evidencia científica de un fenómeno espiritual. Luego de esta postura hacia los escépticos, uno podría pensar que el fraude quedaba comprobado, pero después de todo no dejaba de ser una cuestión de fe como cualquier religión. Y eso fue otro punto a favor de los Warren. Eran un amante matrimonio católico, apegados a las creencias del ritual romano. Dos soldados del bien enfrentándose a la presencia del infierno en la tierra. Sonaba épico y, creamos o no en este tipo de cosas o en la religión, no lo podemos negar. Pero el caso es que
Veamos desde el principio. Pocas semanas después del estreno de la primera película del Conjuro en el año 2013, el éxito y el dinero entraba a baldazos por la ventana de la productora Warner Brothers. Todo era perfecto hasta que un dato que podía estropearlo todo llegó desde una acusación hecha por una mujer de 70 años llamada Judith Penny. Una nueva acusación de fraude hacia los Warren. Bueno, eso no sería una gran noticia, pero tampoco nada con lo que no hubieran lidiado antes. Al conocer el contenido de la declaración de Judith Penny, los ejecutivos de la productora hubieran rogado que se tratara de una acusación de fraude. La mujer, en cambio, afirmaba que había vivido en casa de los Warren durante la década del 60 en calidad de amante de Ed y con el conocimiento y aprobación de Lorraine. Yo estoy seguro que esto no lo sabías. Todo fue resuelto fuera de la mirada del público, obviamente, y de hecho los abogados de los Warren dijeron que se trataba de una maniobra sucia por parte de un escritor y un productor de descontentos. Pero Ed Warren tenía cerca de 30 años cuando conoció a Penny, que tenía tan solo 15 años. Al no haber ganado todavía suficiente fama como demonólogo y cazador de fantasmas como para pagar las cuentas, él trabajaba como conductor de autobús urbano en Monroe, Connecticut. Penny era un estudiante de Central High School en la cercana ciudad de Bridgeport y viajaba en su autobús casi todos los días. Los dos comenzaron una relación amorosa, dijo Penny en una declaración legal que hizo en noviembre del año 2014. Según ese documento, así como las grabaciones de los recuerdos de Penny en 1963, ella se había mudado a casa de los Warren. Durante los siguientes 40 años, dijo, tuvo una relación sexual con Ed con el conocimiento de Lorraine. Al principio Penny se quedó en un dormitorio justo enfrente del que ocupaba la pareja casada, pero finalmente se mudó a un departamento construido por ella en el piso de arriba. Una noche dormía abajo, dijo en una grabación, y una noche dormía arriba. Arriba de él seguramente. Pero bueno, en 1963, un adolescente no se mudaba con un hombre casado sin llamar la atención. Ese año, Penny fue arrestada después de que alguien informara sobre su relación con Ed a la policía local. Según su declaración de noviembre del año 2014, pasó una noche en la prisión de North End en Bridgeport, mientras la policía intentaba persuadirla para que firmara una declaración admitiendo la aventura. Después de que Penny se negó a firmar la declaración, el tribunal le ordenó presentarse en una oficina para jóvenes delincuentes durante el siguiente mes. Ed la recogía en la escuela todas las semanas y la llevaba a las reuniones obligatorias. Los Warren, según ella, la presentaban de diversas formas. Podían decir que era una sobrina o una niña pobre a quien habían acogido por caridad. De esta manera, en 1978, cuando Penny tenía unos 30 años, quedó embarazada de Ed Warren. En la declaración dijo que Lorraine la convenció para que abortara porque el nacimiento de un niño podría hacerse público y cualquier escándalo podría arruinar el negocio. Aunque Lorraine ha afirmado ser católica devota, Penny dijo que su verdadero Dios es el dinero, como el de muchas personas. Querían que le dijera a todo el mundo que alguien había entrado en mi apartamento y me había violado y yo no haría eso. Estaba tan asustada, no sabía qué hacer, pero tuve un aborto. La noche que me recogieron en el hospital después de tenerlo, salieron, me dieron un sermón y me dejaron en paz. Estas son afirmaciones de Penny, que también ha comentado que Ed a veces abusaba de Lorraine. De hecho, en una ocasión comentó que vio al hombre dándole a Lorraine un revés con tanta fuerza que ella perdió el conocimiento. Todo esto ha sido respondido y negado por los abogados de Lorraine, obviamente, quien estuvo envuelta en estos entredichos hasta su muerte. Irónicamente, debió vivir en carne propia que Penny afirmara que algo había ocurrido, aún sin pruebas concretas. Seguramente esa filosofía que había defendido toda su vida junto a su esposo no era tan agradable cuando estaba del otro lado de los hechos. Seguramente muchos de ustedes recordarán el póster pegado en la pared de la oficina del agente Mulder en los expedientes secretos X. I want to believe, yo quiero creer. Bueno, haya sido un fraude o no, lo cierto es que si las personas no quisieran creer que hay algo más allá de todo lo que podemos tocar y medir, los Warren y tantos otros nunca hubieran ocupado el lugar que ocupan en la cultura popular.
pero no podemos dejar de lado que en la actualidad parece haber un interés, digamos, desproporcionado en desprestigiar todo aquello que no sea respaldado por un discurso oficial, sea científico o no. Por fortuna, esto no detiene a los eternos curiosos como tú, que me estás viendo al otro lado de esta pantalla, y como yo. Ed y Lorraine Warren no hicieron más que explotar, en el buen y en el mal sentido de la palabra, aquello que todos tenemos dentro, la certeza de que no se trata de creer en cualquier cosa por ingenuidad, se trata de comprender que si renunciamos a creer en aquello que no podemos tocar o medir, estaríamos sacrificando la esencia misma de nuestra humanidad. Necesitamos creer que hay demonios fuera de nosotros, porque si nos dejan a solas con nuestros demonios interiores, no tendríamos una puerta trasera por donde escapar. Hace poco te había hablado de Ed y Lorraine Warren, aquel matrimonio de investigadores paranormales que la mayoría conocen por la película de Annabelle o la del Conjuro o recientemente La Monja. Esta franquicia se basa en los archivos de los Warren y en los casos que investigaron a lo largo de su carrera en el terreno de lo paranormal, sobre todo durante los años 60 y 70. Pero hoy no vamos a hablar de ellos. Aunque se los considera casos reales, sabemos que los Warren adornaban, exageraban o sacaban de contexto mucho de lo que registraban en sus investigaciones. De hecho, para muchos, la palabra investigación les quedaba, digamos que un poco grande. Uno de los puntos que siempre se señalan en su contra es que no se sometieron a ninguna clase de corroboración científica, ni detectores de mentiras, ni equipos profesionales registrando qué hacían y cómo lo hacían, ni ninguna prueba controlada para estudiar sus presuntas habilidades psíquicas. Y es que la ciencia podría tener mucho que decir sobre el mundo paranormal si se propusiera estudiarlo en lugar de probar que todo es un fraude de antemano. Pero, pues bueno, hoy vamos a hablar de un caso excepcional. Y déjenme que les señale algo. Es un caso que marcó toda una época, aunque hoy, quizás porque no hay un remake de la película que lo inmortalizó, está un poco olvidado. El caso de Doris Bitter, a quien algunos memoriosos pueden recordar como Carlota Morán, el nombre que le dio el novelista Frank de Felita en su crónica novelizada El Ente. Doris fue acosada y mucho, pero mucho más que eso, durante años por una entidad paranormal. Toda su familia fue testigo de los ataques y 2 científicos estudiaron su caso, solo para comprobar que era completamente real. Acompáñame para conocer el aterrador caso del Ente. En 1982, pocas personas sabían qué cosa era un íncubo. A rasgos generales, sabemos que se trata de un demonio que ataca sexualmente a sus víctimas, por lo general mujeres, durante la noche o durante el sueño. Es una entidad muy conocida hoy en día, pero en 1982, la película El Ente, dirigida por Sidney J. Furie y protagonizada por Barbara Hershey, causó una enorme conmoción, porque, basada en un hecho real y contemporáneo, mostraba de forma explícita algo que los demonólogos habían estudiado durante siglos. Y todo lo que esta película recreaba le había sucedido a una mujer en el estado de California pocos años antes. El nombre de esta mujer era Doris Bitter y tenía 30 años en 1974, el año en que acudió desesperada a 2 jóvenes investigadores para que le ayudaran a librarse de las criaturas aterradoras que habían convertido su vida y la de sus 4 hijos en un total infierno. Aquí debo hacerles una advertencia que es importante para comprender la manera en que te voy a contar el resto de la historia. La película de 1982 se basa en la novela del escritor Frank de Felita, una obra publicada en 1978. Tanto en la novela como en la película, el nombre de la protagonista ha sido cambiada de Doris Bitter a Carlota Morán, y así es como la gran mayoría de los aficionados al género de terror la conocen. Lo cierto es que la novela es eso, una novela. Tiene licencias y muchos de los hechos han sido cambiados y adornados. Además, hay mucha información que parece haber sido dada por Doris al escritor de manera privada y que no consta en otras fuentes. Así que en el transcurso del video voy a intentar contrastar las 2 versiones, la de Carlota Morán en las obras artísticas y lo que se sabe sobre el caso real de Doris Bitter. Así que síganme con atención porque es un caso totalmente fascinante y aterrador a partes iguales. En agosto de 1974, Kerry Gaynor y Barry Taft se encontraban dando una conferencia en una librería de Culver City, esto es en California.
Ambos trabajaban precisamente en la Universidad de California y habían conseguido fondos para llevar adelante un departamento dedicado a la investigación paranormal. De eso, precisamente, trataba la conferencia que estaban dando en la librería. El lugar no estaba, lo que se dice, repleto, no estaba lleno, pero entre los asistentes estaba una mujer delgada, de cabello oscuro y grandes ojos con aspecto un poco demacrado. Al finalizar la plática, esta chica se acercó a los dos investigadores y les preguntó si podían ayudarla con un problema que no podía resolver por ella misma, algo que se relacionaba con su área de estudios. La mujer, por supuesto, no era otra que Doris Bitter. Doris vivía en una pequeña casa con sus 4 hijos de 6, 10, 13 y 16 años. Y aquí debemos hacer la primera distinción entre la ficción y los escasos datos que existen sobre el hecho real. Si bien Doris se mantuvo largos años en contacto con Frank De Felitta, el novelista que llevaría al papel su historia, muchos datos de la novela no están reflejados en la historia documental del caso. En la novela, Doris es retratada como una madre soltera, agobiada pero pujante, que acababa de perder su trabajo y estaba haciendo una capacitación como mecanógrafa, algo que el Estado le exigía para poder seguir cobrando su seguro de desempleo. Una madre amorosa que luchaba para mantener a su familia a flote. Pero, según parece, la situación no era tan romántica. Doris le dijo a Gaynor y Taft que en su casa ocurrían cosas extrañas. No dio detalles precisos, pero sí dejó en claro que la actividad paranormal era intensa y que no solo ella había sido testigo, sus propios hijos habían visto y escuchado cosas, y no solo eso, también habían sufrido agresiones. Pero lo cierto es que al llegar no se encontraron con el hogar de una mujer ocupada y juiciosa. La casa era un completo caos, desordenada y sucia. Hay versiones incluso de que la familia estaba usurpando la vivienda y vivían en unas condiciones cercanas a la de indigencia. Doris, al menos según estos investigadores, se mostró muy reticente a dar datos personales. Ella no quería hablar de su pasado, ni siquiera decir su verdadera edad. Incluso llegaron a saber después que sus hijos eran de 4 padres diferentes y que no tenían contacto con ninguno de ellos. Por otra parte, Doris no había tenido una vida feliz. Muchos años después, su hijo mayor daría una entrevista en la que dijo que Doris había sido echada de su casa cuando era apenas un adolescente. Su familia era muy religiosa y ella había comenzado una relación con un joven motociclista que no era para nada del gusto de sus padres. Puesta a escoger entre dejar al chico o irse de casa, Doris se había marchado y había estado por su cuenta desde entonces. Ese joven motociclista era el padre de su hijo mayor, llamado Billy. Pero el caso es que Kerry Gaynor y Barry Taft inspeccionaron la casa de Doris y en una primera revisión notaron 2 cosas que apoyaban la versión de la mujer. Un olor putrefacto que solo se sentía en ciertas áreas de la casa y que no tenía causa aparente, y ciertas zonas en las paredes que estaban heladas al tacto, no frías, sino gélidas. 2 fenómenos muy comunes en escenarios de actividad paranormal, de manera que los 2 hombres se pusieron manos a la obra. Si había algo en casa de Doris, se proponían a investigarlo y documentarlo. La investigación completa llevó 10 semanas y a lo largo de esta, los 2 científicos comenzaron a penetrar poco a poco en la coraza de Doris. La mujer explicó que en la casa los objetos se movían solos, que a menudo podían escuchar voces que provenían de las paredes y que sus hijas habían recibido bofetadas y tirones de pelo que parecían venir de la nada misma, además del olor putrefacto y de algo más. Fue muy difícil llegar a ganarse la confianza de Doris para que finalmente confesara el verdadero motivo por el que había acudido a los 2 investigadores. Por fin, la mujer se sinceró. Lo que ocurrió en su casa no era un simple poltergeist, se trataba de al menos 4 entidades individuales. Una parecía ser inofensiva, pero solo los niños la habían visto, la figura de un anciano al que los pequeños llamaban Señor Quién. Las otras 3 eran las que habían llevado a Doris al borde de la locura. Se trataba de una entidad con forma humana que podía materializarse en forma de niebla lo suficiente como para que pudiera distinguir incluso los rasgos de la cara. Doris lo describió como un chino, un hombre oriental de enorme estatura, bastante más de 2 metros y muy musculoso. Los otros 2 que solían acompañarlo eran muy pequeños.
2 enanos deformes que parecían muy ancianos. Y lo peor del caso, dijo Doris entre lágrimas, era que el ser enorme se aprovechaba de ella, abusaba de ella, mientras los 2 más pequeños la sujetaban por las muñecas y los tobillos con una fuerza sobrehumana. Los 2 científicos apenas podían creer lo que escuchaban. Si era verdad, se encontraban frente al caso paranormal más increíble documentado en la historia moderna. Porque, además, no solo contaban con el testimonio de Doris. Billy, su hijo mayor de 16 años, había tenido una pelea con este ser en la que había salido con un brazo roto. Billy, el primogénito hijo de aquel motociclista, era un chico grande, lo que hoy llamaríamos un auténtico alfa. Buen estudiante, un deportista muy talentoso y a pesar de ser tan joven, ya era un mecánico bastante bueno. Tenía un carácter fuerte que rivalizaba con el de Doris y nadie pone en duda que había mucha tensión en la familia, sobre todo porque Doris había iniciado una relación bastante irregular con un viajante. El hombre de nacionalidad, ¿de qué crees que era? Pues sí, mexicana. Pasaba la mayor parte del año lejos de Doris y cada reencuentro enojaba mucho a Billy. Consideraba que el novio de su madre era una oportunista que solo regresaba para disfrutar de la alcoba de Doris sin ofrecerle ningún futuro ni a ella ni a sus hermanas pequeñas. Según la novela de Felita, este viajante, al que llama Jerry, no quiso tener ningún tipo de participación luego de regresar de uno de sus viajes y encontrarse con los investigadores instalados en la casa de Doris. Por eso, y porque siempre, según el relato del escritor, él mismo protagonizó un encuentro con un ser sobrenatural que, según parece, estaba celoso de él y que acabó por darle una fenomenal paliza en un confuso episodio donde también intervino Billy, pero pues vamos por partes. Ambos incidentes se dieron, al parecer, en ocasiones en que el ente se aprovechaba de Doris. Billy habría sorprendido a su madre retorciéndose sobre la cama y habría intentado ayudarla, tirando de sus brazos. En esa ocasión el ente no se hizo visible y Billy no comprendía lo que estaba ocurriendo. Temía que su madre estuviera teniendo un ataque de epilepsia o alguna clase de convulsión. Pero lo que lo desorientó más que nada era que no podía sacar a su madre de la cama. Billy medía 1,80 m y pesaba 80 kilos de juventud. Buena salud y aparte músculos ganados forcejeando con motores y jugando hockey y fútbol americano. Y no había manera de que no pudiera mover a una mujer de 1,55 m que pesaba poco más de 50 kilos. En mitad entonces de la lucha, una fuerza desconocida golpeó al chico, arrojándolo al otro lado de la habitación, con las consecuencias de un brazo roto. Por otra parte, el incidente con Jerry ocurrió de manera similar durante una de sus visitas cuando aún intentaba digerir que unos extraños de la Universidad de California estuvieran en casa de Doris. Ambos se preparaban para una noche de intimidad. Jerry estaba en el baño y Doris se encontraba en la cama, esperándolo. El ataque entonces comenzó cuando el mexicano estaba ausente y, al salir del baño, se encontró con su mujer inmovilizada contra el colchón, retorciéndose. El ente tampoco era visible, pero Jerry pudo ver las huellas de dedos recorriendo el cuerpo de Doris. Desesperado, el hombre intentó arrancarla de la cama, pero fue rechazado con un fuerte golpe. Sin saber qué hacer, tomó una silla y la descargó sobre esa forma invisible que estaba abusando de su novia frente a sus propios ojos. El resultado era previsible. La silla dio de lleno sobre el cuerpo de Doris. En ese mismo momento, Billy entró a la habitación y al ver a ese hombre, como ya dijimos, estaba muy lejos de caerle simpático, con los restos de una silla en la mano y a su madre totalmente bañada en sangre sobre la cama, Billy se le fue encima y le dio una buena cantidad de golpes antes de que Doris lograra intervenir para detenerlo. El novio de esta mujer no aparece en las crónicas sobre el caso, pero se supone que es información que la mujer le dio exclusivamente a Frank. Además, legalmente el hombre estaba en su derecho de no aparecer con su nombre real ni responder a nada que tuviera que ver con el asunto. Luego de ese incidente con la entidad que acosaba a su novia, no quiso tener ningún contacto con ella y desapareció de sus vidas para siempre. La investigación en casa de Doris consistió en entrevistas donde Billy se mostró hosco y poco dispuesto a colaborar, mediciones de temperatura y radiación, grabaciones en audio y video y poco más. Lo cierto es que el Departamento de Investigación Paranormal de Kerry Gaynor y Barry Taft
no contaba con un presupuesto demasiado abundante y era el primer caso que los investigadores llevaban adelante solos en nombre de la Universidad de California. Sin embargo, pudieron observar puertas de alacenas que se abrían, objetos que salían volando y algo curioso, la mayoría de las fotografías que tomaban dentro de la casa salían veladas. Recordemos que estamos en el año de 1974 y las cámaras eran totalmente analógicas. Los investigadores dijeron poder observar orbes que flotaban en las habitaciones, bruscos descensos de temperatura y el ya conocido olor nauseabundo que aparecía y desaparecía sin motivos visibles. Pero no fue hasta que, hartos de no poder avanzar más allá, sugirieron a Doris que hablara con la entidad que lo provocara e insultara, desafiándolo a manifestarse, cosa que Doris, sintiéndose segura en compañía de los dos científicos, accedió a intentar. El resultado quedó, al menos en parte, registrado en un par de fotografías donde puede verse un arco de luz sobre la figura de Doris. La fotografía es blanco y negro, pero el diario de campo de los investigadores describe una niebla verde que se materializó en una esquina del techo poco antes de que los tres huyeran de la casa. ¿Por qué huyeron? Te estarás preguntando. Pues bueno, porque de esa niebla verde comenzaron a surgir hilos que poco a poco formaron la silueta de un hombre enorme. No llegaron a ver su cara y no salió en ninguna de las fotos, pero fue suficiente como para dejarles claro que quedarse ahí un minuto más no sería una buena idea. El calvario de Doris no terminaría aquí. Gaynor y Taft no pudieron encontrar explicación ni mucho menos solución a los problemas de esta mujer, que se mudaría y sería perseguida por las entidades en su nuevo domicilio. Y para empeorar las cosas, poco después su pesadilla llegaría al punto culminante cuando, para su total horror, quedó embarazada. Según la novela de De Felita, el embarazo fue real y un nuevo ataque, todavía más brutal que los anteriores, le provocaría un aborto. Según los estudios que se hicieron más tarde, la idea más aceptada es que se trató de un embarazo psicológico provocado por el estrés y no solo eso, los antecedentes de Doris, nos referimos a su historia de vida, la perfilan como una persona inestable con problemas de adicción al alcohol y tendencias histéricas. Pero lo cierto es que luego del fracaso de los investigadores y la difusión de la película basada en su caso, Doris hizo todo lo posible por desaparecer del panorama. Se supo que había perdido la vida entre el año del 95 y el 99. Unas versiones apuntan a una falla pulmonar y otras a una leucemia que acabó con su vida en pocos meses. Se mantuvo en contacto con De Felita, quien dijo que Doris seguía sufriendo los ataques íntimos de la entidad, aunque cada vez con menos frecuencia. Su hijo, por otra parte, que siguió hasta el final manteniéndose al margen de cualquier declaración comprometedora, nunca negó los dichos de su madre. De sus otros 3 hijos no se conoce el paradero. El caso de Doris Bitter impactó al mundo a través de la ficción. Nunca se puso en duda, al menos entre el público, que en algún lugar de los Estados Unidos una mujer estaba viviendo una de las peores pesadillas que pueden concebirse, hallarse a merced de un abusador impune que podía hacer de ella y de sus hijos lo que quisiera, sin posibilidad de escape, más allá de cualquier ley y voluntad humana. Si quieren conocer más del caso, te recomiendo la novela de Frank. Es una novela entretenida y tiene detalles bastante explícitos que no pueden comentarse aquí, pero si les gusta la temática y les interesó esta historia, no se van a arrepentir. No es mucha la información que podrán encontrar en la red. La mayor parte se las ha resumido aquí y es, como les decía, un caso famosísimo que ha quedado algo olvidado. Espero haber despertado tu curiosidad y ya sabemos que la curiosidad es algo bueno, salvo que alguna entidad maligna empiece a sentir curiosidad también por nosotros.